Hola, buenas noches, bienvenidos a Rompeviento Televisión por Internet. Están en su programa Periodistas de a pie. Quédense con nosotros, soy mi compañera Lidiet Carrión y su servidor Pepe Jiménez. Tenemos un programa muy interesante en medio de este país que se nos sigue desmoronando día a día. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas noches Lidiet. Esta noche tenemos un invitado muy especial, el director de la revista MX, Ignacio Rodríguez Reina. Nacho, Lidiet, bienvenido. ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por Bien la acá, invitación. contentos de tenerte acá con nosotros. Lidiet. Hola. Hoy vamos a tener temas muy interesantes. Uno de ellos es la captura de los capos que ha presentado la Procuraduría durante la semana pasada y el día de ayer, muy precisamente con la detención del famoso Z42. Y bueno, entrando ya en el tema, no sé, creo que hay todo un montaje. Se había dicho desde el sexenio de Calderón que ya no se iban a presentar los capos en esta especie de rueda en donde parecía que más que la presentación de un criminal era como el presentar al héroe, ¿no? Es la exhibición de un trofeo, ¿no? Básicamente, ¿no? Es decir, miren el resultado de los esfuerzos. Yo no estoy tan seguro de que les esté funcionando, y que en ese sentido lo estén viendo como el supermontaje para distracción de cosas. Creo que lo que llaman en economía los rendimientos decrecientes cada vez es como más claro. Es decir, presentaron a la tuta, hay que acordarnos, la tuta y el Z42 en los últimos días. Bueno, más allá de cuestionar realmente si es la política, si la detención de capos tiene algún efecto, tiene alguna ventaja realmente en la estrategia de combate contra el narcotráfico, tampoco estoy muy seguro ya que causen el impacto que podrían esperar el gobierno federal o cualquier otra gente. Para mí es un poco, se ha ido anestesiando la capacidad de reacción y de sorpresa de la gente, decir, wow, qué detención del capos, ¿no? Digo, la tuta yo creo que se lo hubieran detenido hace 2 años o hace 1 año, pudiera haber provocado una mayor impacto. Creo que la complejidad y los problemas del país son de una dimensión tan grande que si acaso tuviesen ellos pensado que esto podría aminorar y distraer la atención, pues en realidad yo creo que logran un impacto pequeñito, Pero ahí hay dos cosas, ¿no? Una, que esta administración está súper necesitada de cualquier cosita donde pueda jalar hilo para llamar la atención, ¿no? Y que obviamente iniciaba yo con esta idea de que se había dicho que no se iba a presentar más este tipo de personajes y ahora es otro tipo de producción. Y estoy de acuerdo en lo que tú dices, que qué tanto pueden distraer, pero realmente parecería uno de estos esfuerzos inútiles como, no sé, como las campañas del Verde en el cine y en el Metrobús tratando de decir que son un partido de propuestas y de resultados. Bueno, creo que las campañas del Verde yo creo que son más efectivas. Claro, sí, pero al final del día, o sea, se parece mucho el discurso, ¿no? A mí me parece que al final estamos hablando justo como de, en distintos escenarios, presentarnos más de lo mismo, pero ahora de otra manera, ¿no? Bueno, yo creo que sí debe haber, de este gobierno, y pienso que de cualquier gobierno, en una situación tan compleja y en la que pues no le salen bien prácticamente nada, evidentemente uno estaría pensando a ver en qué otros elementos puedo poner en el área de la agenda pública, de tal manera que por lo menos me atenúen un poco, ¿no? Y a lo mejor es un poquito así la presentación de la tuta y de este hombre, un poquito voy a tratar de jalar la atención hacia otros temas. Ahora, si nos ponemos a revisar, Ahora, en otras ocasiones sí ha sido efectivo. Por ejemplo, la detención, obviamente el Chapo fue
espectacular y brutal, y también la del hermano de Treviño, el Z40, bueno, más bien ahí el abatimiento. Sí, el Z40, sí. Ajá, ahora, si se fijan, cada vez tiene menos impacto. Si, por ejemplo, todavía lo del Chapo... Pero, por ejemplo... No, pero el Chapo era un gran personaje. Sí, pero si hubieran mito, detenido... ¿No? Yo creo que también es porque la atención está ahorita puesta en Guerrero. Porque si la atención mediática hubiera estado puesta en Tamaulipas o hubiera estado puesta en Michoacán, como estaba hace un año, la detención de la tuta habría sido otra cosa. O sea, también tiene que ver con, digamos, con dónde está como puesta la atención mediática. O sea, ni siquiera estoy hablando de la gente, estoy hablando de la atención de los medios. Exacto. No, yo coincido, pero también pienso que justamente cada vez tiene menos efectos. Miren, por ejemplo, ayer detuvieron al Z42. Hoy pues, aparece en los diarios y eso, pero les aseguro que mañana ya no va a tener ningún efecto distractor. Lo que estoy diciendo un poco es que, en efecto, creo que están buscando articular una estrategia con pequeños golpes de impacto de mediáticos. Lo que digo es que cada vez tienen menos efecto. O sea, si acaso se distraerá la atención, será un día, ¿eh? Claro. Pasado mañana ya no vamos a estar hablando del Z42. El de la tuta duró 2 días. Es decir, ya no son estas estrategias de que, wow, detenemos a este supercabeza y me dura 15 días como para estar tranquilo y ver qué otra cosa. No, en realidad creo que, además ya no hay muchos más capos que detener. O sea, ya se les sacó, bueno, pues no está el Mayo Zambada. Sí. Después de eso, ¿qué? En realidad, bueno, pues no hay mucho, digo, porque ya la construcción también de estos liderazgos del capo, digo, porque también creo que los medios hemos ayudado a construir estas figuras míticas, ¿no? El Mayo Zambada, digo, bueno, creo que ya sería el último, pues se les saca, después de que se les acabe el Mayo, pues van a detener a puros chiquititos. Pero a veces es un dato interesante, dices, ya no hay más capos que detener, ¿no? O más capos por detener. Entonces, quiere decir que ya no hay liderazgos o que estos liderazgos son hasta cierto punto un invento o sea, ¿qué viene? ¿O cómo cómo está estructurado actualmente ya el crimen organizado? Ya no están rodeados de esta aura mediática de los grandes criminales, ¿no? Estaba el Lascano, el Z1, estaba el otro, el 40, estaba el Chapo, estaban los Beltrán Leiva, estaban los Arellano, pues ya se les acabaron, lo cual... y el negocio del narcotráfico sigue viendo en popa, lo cual implica es una ratificación más de que la política de descabezamiento de los carteles del crimen organizado es ilusoria y no tiene ningún resultado, profundo, ¿no? Porque en realidad el negocio sigue operando, ya no existen estas figuras. Yo creo que durante muchos años, y esto no viene de hace poquito, viene desde hace mucho, la construcción de las figuras de los grandes capos servía mucho al Estado, pues porque ayudaban a identificar al enemigo. El enemigo eran esos 10 líderes, ¿no? Muy el Estado lucha contra 10 seres malignos, ¿no? Que envenenan a nuestra población y además provocan mucha violencia. Ok, ya no están esos 10, y luego... El negocio del narcotráfico sigue. Que esa es una estrategia mediática que inaugura Estados Unidos justo en un momento de gran crisis, con la época de que se crea la idea del enemigo público número 1, que es en la época de la prohibición, y que ahora acá está muy bien retratado en la película esta de John Dillinger, ¿no? Sí, ahora ya no va a haber, ya cuando acaben con el Mayo Zambada ya no va a haber nadie de ese tamaño, pues. Y a ver, y aquí abriendo una cosa que a mí me parece muy interesante, que está en la sospecha de todo el mundo, este tema de que atrapan a estos grandes capos sin un tiro, ¿no? Y en esta sensación que tenemos de la conspiración permanente en nuestro país, después de ver lo que le pasó al Barbas en Cuernavaca, el combate que hubo durante horas para poderlo sacar, que al final muere, llama la atención, ¿no? Que un personaje como la tuta, que se veía claramente disminuido a la hora que nos lo pasearon allá en el hangar, diferente a lo que ves con el Z42 el día de ayer, ¿no? Sencillamente en la ropa, un poco en la actitud, en la sorpresa, como que parece que son cosas ya muy estudiadas, muy hechas. No sé, ¿ustedes qué opinan? A mí realmente me parece muy sospechoso estos operativos quirúrgicos, cuando son incapaces de resolver, si son capaces de detener a capos tan sofisticados, sin un tiro,
por otro lado tenemos la ineficiencia total en los casos de personas desaparecidas, comunes y corrientes, ¿no? Bueno, yo creo que, mira, trato yo, por ejercicio profesional, de no incurrir, o por lo menos no dejarme atrapar por esta idea de lo sospechoso, porque en todo caso yo creo que ahí está nuestra chamba como periodistas, es tratar de encontrar verdaderamente que hubo alguna acción concertada, alguna negociación, y encontrar, es muy difícil, yo lo sé, pero bueno, creo que en todo caso eso tendríamos que buscar, ¿no? Decir, miren, esto fue una operación concertada y la entrega se acordó a cambio de ciertos beneficios, o, en fin, los propósitos que ha seguido. Lo que sí, bueno, no sé si sea una muestra, por contraste, de la incapacidad para resolver el problema de los, por ejemplo, de Ayotzinapa, ¿no? Y la incapacidad del Estado para reconocer que es una investigación que tiene muchas dudas, ¿no? Que tiene muchos cabos sueltos, que la versión oficial de cómo fueron trasladados los muchachos y que cómo los quemaron y se incendiaron en el basurero de Cocula, y eso, bueno, pues que deja muchas líneas abiertas y muchos huecos abiertos. No, yo quizá no relacionaría en términos de comunicación y de estrategia del gobierno ambos Casos. Sí, ambos hechos, ambos sucesos. En realidad, además, yo creo que lo acaba de decir el presidente antes de que se fuera a Reino Unido, ¿no? O sea, creo que fue una declaración, no sé si cándida, ingenua, honesta, pero el chiste es que lo dijo. Hay una sensación, claro, él lo pone en la sensación, pero que un presidente, que un jefe de Estado reconozca antes de una visita oficial a Reino Unido, decir que hay una sensación de incredulidad y desconfianza, no es un dato menor, ¿eh? Por más que nos parezca insuficiente. Por supuesto, ya sabemos que no nada más es la sensación, sino que hay verdaderamente una crisis de credibilidad y confianza. Pero tomen en cuenta que Inglaterra, por ejemplo, bueno, Reino Unido, solo hay 2 visitas oficiales al año. La de Peña Nieto fue la primera de este año. Solamente habrá otro jefe de Estado que lo reciban como tal. Entonces sí es significativo que además se lo haya hecho al Financial Times, que ha sido un periódico bastante crítico, ¿no? Con respecto a la gestión sobre todo de violencia y derechos humanos, ¿no? Digo, en la parte de economía ya sabemos que ellos aplauden todas las reformas económicas que se aprobaron, pero pues se les desmoronó y se les cayó el teatro, porque en realidad lo que se están dando cuenta es, y por eso es importante la declaración, creo que de Peña Nieto, es que no hay reformas posibles que traigan inversión si no hay un asunto de derechos humanos que por lo menos sea pasable. Ya ni siquiera digo impoluto, pasable, y no es pasable, y tan es así que no llegan los recursos, tan es así pues, todos los recortes que vamos a tener que tener, porque esa pildorita de que las reformas iban a traer carretadas de inversión para que la economía se fortaleciera y se estabilizara, pues nomás se quedó en eso. No contaban en el timing con la caída del petróleo, ¿no? O sea, sí. Toda la reforma y de repente nada de... Lo cual implica, por supuesto, que yo creo que hay una falta de visión hacia adelante. Digo, nadie pues capaz de predecir, pero bueno, un secretario de Hacienda o un director de Pemex tendría que haber tenido la capacidad de ver escenarios futuros, claro, y tendría que haber tenido como un escenario la posibilidad de que el petróleo se derrumbara. Muy bien. Tenemos que mandar a video. No, vamos a un corte ya. Volvemos enseguida, no se vaya. Sí. Acá seguimos en Rompeviento, televisión por internet.
estamos de vuelta aquí en su programa de Periodistas de a Pie y antes de continuar con este tema de derechos humanos y detenciones y qué está pasando con México en el mundo, queremos compartirles algo por lo que estamos muy contentos en Periodistas de a Pie y es que el Instituto Internacional de Prensa acaba de dar un reconocimiento a Periodistas de a Pie, el Free Media Pioneer Award, y pues para ello han preparado un video, vamos a verlo. México es un país que tiene entre 95 y 98% de impunidad, es decir, solo 2% de los delitos son sancionados y eso pues es un cáncer, eso es una cosa que nos va afectando a todos, nos va haciendo daño a toda la sociedad porque finalmente no hay una sanción, cualquiera puede hacer cualquier cosa prácticamente. Hemos vivido durante muchos años, o el periodismo durante muchos años, ha vivido de la publicidad oficial, del dinero que entregan los gobiernos y eso permite muy poca independencia. Entonces hay muy pocas agrupaciones gremiales independientes, no hay una prensa sólida o fuerte frente al poder. Otro problema que es estructural que hemos identificado pues es la falta de capacitación de los periodistas. En México no hay como, no sé, empezó a haber escuelas de comunicación muy pronto y no se definió claramente un perfil de periodista. Entonces, muchos, la mayoría de los periodistas en los estados son colegas que de pronto a veces sin terminar el bachillerato agarraron una cámara y empezaron a tomar fotografías y de pronto ya estaban en un medio y de pronto ya digamos que se hicieron empíricamente. Y el problema no es solo la desaparición, digo, solo los asesinatos, sino que hemos entrado como en una escala desde 2003 de agresiones muy graves que tienen que ver con los asesinatos, pero también con desapariciones de periodistas. Hay 18 periodistas desaparecidos desde 2003, con agresiones a mujeres, periodistas, agresiones graves, que son asesinatos, desapariciones, con agresiones a usuarios de redes sociales, con unos ataques con armas, con explosivos y armas de fuego a medios de comunicación y sobre todo con una forma muy cruel de tortura y de asesinatos que lo que buscan, en mi opinión, es provocar terror en el gremio, provocar que todos nos paralicemos, porque cuando ves que algún compañero, pues, no sé, antes de matarlo le quitaron la piel, no, por supuesto que uno lo primero que hace es no solo querer salir corriendo, proteger a la familia, protegerse a sí mismo. Entonces es una situación sumamente complicada a la que se agregan, pues, situaciones también muy difíciles como infiltración de grupos criminales en las redacciones, ¿no? Y eso es lo que tenemos. Muchas gracias al Instituto Internacional de Prensa por este reconocimiento. Desde Periodistas de a Pie nos motiva mucho no recibir premios, sino saber que la gente está poniendo atención a este tipo de cosas porque creo que nos impulsa a todos a seguir haciendo las cosas que hacemos y las razones por las que las buscamos. Las agresiones a periodistas pues no salen de la nada, ¿no? Se dan en un contexto perfectamente donde hay violación de derechos humanos, donde un país donde hay muchísima impunidad y creo que es como un gran pretexto para seguir hablando de lo que mencionábamos sobre el tema de las reformas, ¿no? ¿Realmente es el presidente dando un discurso en un dejo de honestidad o es el presidente contra las cuerdas cuando no pueden ocultar más una crisis que ya no saben cómo manejar, ¿no? Yo creo que es el presidente concediendo lo que jamás querría conceder. O sea, ¿qué jefe de Estado querría decir que en tu país hay una sensación de incredulidad y desconfianza? O sea, el sistema político mexicano, la figura presidencial es una figura con mucho peso. Digo, si me hablaras de un régimen parlamentario, de un régimen en el que, bueno, pues todo el mundo se dice, es otra cosa, pero que aquí el presidente conceda siquiera la posibilidad, pues creo yo que nos da el mensaje de que en efecto es un presidente contra las cuerdas previo a su visita pues, a un país importante en términos del power broker de los que controlan el poder en el mundo, ¿no? Sí creo yo que jamás hubiese querido decirlo. Se lo tuvo que decir. Ya no tenía de otra. Pues, ¿qué va a decir si no? O
sea, no puede, con los medios, o sea, fíjate, el trato diferencial a los medios, ¿no? A los medios mexicanos piensan, creo yo, la estrategia, no solamente del presidente, yo creo que en general de la clase política, que nos pueden decir o nos pueden tratar o nos pueden ocultar o matizar las cosas. Y esta visión que tienen de que verdaderamente, bueno, con la prensa internacional, como está fuera, lejos de su alcance de control, de influencia, de coerción, de todo eso, pues con ellos tienen que hablar en la medida de lo posible con un poco más de digamos, de reconocimiento de una realidad que ellos no quisieran reconocer, ¿no? Tú mencionabas hace rato algo muy importante, Lidiet. Es que a lo mejor el tema de los derechos humanos está siendo usado como una herramienta de presión, ¿no?, hacia el gobierno. Sí, ahorita fuera de cámaras platicábamos, hay toda esta presión sobre el gobierno mexicano que además comprobada, ¿cómo podemos llamar? Derecho, pues, ¿no? De que existe una sistemática violación de derechos humanos en el país, se pone al gobierno mexicano contra las cuerdas, pero hasta cierto punto, mi comentario iba en el sentido de que más que una genuina preocupación por de otros países por el tema de derechos humanos en México, es también una herramienta para coercionar o coaccionar ciertas negociaciones. No me extrañaría, yo creo que sí, yo creo que es la conducta de las potencias, ¿no? Que todavía en esta geopolítica, por supuesto que si a través de la presión van a obtener más concesiones, lo van a hacer. Ok, qué bueno que mejoren los derechos humanos, si es que eso funciona. En realidad lo que quiero es colocarte en una situación de debilidad y desventaja que me permita obtener ganancias adicionales en negociaciones de todo tipo, políticas, económicas, diplomáticas, en fin. No, por supuesto, sí, yo no creo que las, digamos... Pero digamos que es importante destacarlo porque pareciera, o sea, que de fuera va a venir la ayuda o la forma en que vamos a resolver esta crisis de derechos humanos. No, pero ayuda. O sea, no, por supuesto, yo creo que la solución tiene que venir de interna, ¿no? Sin embargo, creo que es más fácil o se crean condiciones poco menos adversas si hay una tensión externa, atención ¿no? internacional. Exactamente. Ajá. Yo creo que pues, es una desgracia porque no tendría que ocurrir así, digamos, los problemas tendrían que resolverse porque hay una necesidad de tener una sociedad distinta, en la que las violaciones fueran sancionadas, en que fueran la excepción y no la norma, ¿no? Y en que fuera una conducta absolutamente reprobable por parte del Estado mexicano y que si acaso se cometieran, bueno, fueran sancionadas ejemplarmente. Eso tendría que ser. Claro. Pues no lo es así. Sí, no, entre el ser y el deber ser ahí. No es así y por lo tanto yo creo que no lo hacen, digamos, a lo mejor en efecto con ningún propósito altruista ni nada, pero bueno, la atención internacional, por supuesto que es un factor que el grupo en el gobierno, en los gobiernos locales, el gobierno federal, pues por supuesto les importa. Los va alineando, ¿no? De alguna manera, los va metiendo en una zona donde deberían estar, pero desafortunadamente son otro tipo de factores los que los empujan, lo que a mí me horroriza del asunto es que sí, efectivamente está esta crisis de derechos humanos que, ojo, no es de hace 6 años o 12 años, ¿no? O sea, se va recrudeciendo. Ellos han sido permisivos, los gobiernos extranjeros. Sistémica, ¿no? Sí, ajá, y viene desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y hay un recrudecimiento actual, ¿no? Pero mientras se está discutiendo este asunto que es brutal, que es terrible, desaparecidos, el caso Ayotzinapa, del cual de pronto se nos olvida, pero ahí sigue siendo una cosa terrible y hasta cierto punto impune. Por el otro lado está toda esta cuestión de reformas, la reforma energética, como todo un cambio en la manera en cómo funciona este país. Y ahí es donde es como muy difícil tener la imagen completa. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Cómo ven, cómo debe el periodismo retratar esta realidad tan compleja y tan desoladora a la vez? Yo creo que, por ejemplo, todo esto de las reformas y eso, por supuesto que desde afuera estuvieron alentándolas. Lo que pasa es que creo yo que, por ejemplo, en términos de estados, al Estado de Estados Unidos y al Estado del Reino Unido, por supuesto que no les interesa que haya este tipo de problemas de violencia desbocada.
Creo que ellos son capaces de aceptar, de tolerar, incluso de respaldar al gobierno mexicano o cualquier otro gobierno del mundo, en la medida en que no se rompan ciertos límites que ya les resulta disfuncional. O sea, en efecto, por ejemplo, estaba pensando en el área del norte del país, Nuevo León, Tamaulipas, donde es una zona que idealmente, de acuerdo con la reforma y con los estudios, es susceptible de la práctica del fracking, ¿no? Este nuevo método de exploración de petróleo que se ha discutido mucho, que se ha cuestionado mucho y que ha sido muy polémica y que incluso en Estados Unidos va un poco de retirada en algunas zonas. Bueno, se fijan, no ha habido ya después de las reformas que se decía, es que justamente va a llegar y va a permitir el fracking y va a elevar la producción de petróleo y en general va a generar muchísima derrama económica, bueno, pues no está siendo funcional porque son estados en el que el Estado mexicano no tiene control, es decir, son territorios en que son dominio del crimen organizado. Y a ninguna empresa le va a convenir, y jamás lo va a traer a una empresa petrolera extranjera e internacional, a traer a su gente a explotar, porque como ya ha ocurrido, pues el crimen organizado empieza a extorsionarlos, empieza a secuestrarlos, y eso no lo van a tolerar. Tenemos que ir a un corte y ahorita regresamos. Seguimos por Rompeviento. Yo admiro a la gente que es genuina, que es feliz, que es auténtica, que es libre y que no tiene por Dios al Dios universal que es el dinero. El Dios del ser humano se ha convertido el dinero y el poder que da el dinero y el dinero que da el poder. Y entonces yo admiro a toda la gente que no tiene ese Dios, aunque haga lo que haga. Puede ser el señor que recoge la basura, puede ser un político honesto y justo, puede ser un presentador de televisión por internet totalmente congruente con lo que hace, o puede ser un gran pianista o un gran flautista, siempre y cuando no tenga como adoración, no tenga como meta hacer dinero o adorar al dinero en esta vida. En 1996, una caravana de Televisa recorre la Calzada de los Misterios. Es el año en que el abad de la Basílica ha decretado que Juan Diego no existe. Así comienza la historia de mi novela La Nación TV, la novela de Televisa. ¿Cuál es la historia de Televisa, no solamente en su relación con el poder político y el económico, sino incluso a nivel de las oficinas? ¿Qué pasaba en los foros? No existe una sola historia de Televisa, sino varias de sus versiones. Nación TV, que es una novela que yo hice, cuenta una de las posibles versiones de la historia de esta televisora durante 50 años. Está publicado por Grijalvo y ya lo pueden ir a comprar. Más de 130 días han pasado desde la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero. La Procuraduría General de la República, encabezada por Jesús Murillo Caram, ha declarado que los estudiantes fueron quemados en el basurero del municipio de Cocula y señala a integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos como los responsables del asesinato, vinculados con la Policía Municipal de Iguala y el expresidente municipal José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Los padres no aceptan la versión que el gobierno mexicano ha emitido y la PGR ha entrado en conflicto de versiones no solo con ellos, también con el equipo argentino de antropología forense, quienes llegaron a México por las fosas clandestinas halladas en Iguala, y quienes han cuestionado la validez de las pruebas que los peritos del Ministerio Público Federal mexicano recopilaron. Pero en Guerrero, no solo este hecho ha cambiado la forma de vida de los ciudadanos, cansados de la inseguridad, injusticia, pobreza y la impunidad con la que ellos aseguran se mueve el gobierno local vinculado al narcotráfico.
2015 es año de elecciones en México. En junio se renovarán completamente la Cámara de Diputados, además de 9 gobernadores y entre ellos el del estado de Guerrero. Pero los padres de familia de los jóvenes normalistas han señalado que no permitirán elecciones hasta que les entreguen a sus hijos o haya un resultado verídico de lo que les sucedió. Se le cae el teatro a pedazos a Murillo Karam. Hoy podemos decirle con seguridad que nuestros muchachos están vivos y que no creemos en la declaración de los asesinos, que hoy les exigimos que se siga abriendo la línea de investigación hacia los militares, porque fueron ellos quienes se los llevaron, fueron ellos quienes los sacaron de la clínica y quienes los golpearon en ese momento, sacándolos para que fueran alcanzados por las balas que estaban disparando los policías y ellos mismos. Los padres se han movilizado en las calles para convocar a la población, exigen justicia por la desaparición de sus hijos y que el gobierno mexicano no defina la investigación. No claudicaremos pese a las amenazas de los gorilas militares y pese a las amenazas de la Policía Federal, que hoy se empeñan en sostener instituciones putrefactas, que hoy se empeñan en sostener en instituciones corrompidas, que ya no son una alternativa y ya no son una respuesta a nuestro pueblo, que desde hace décadas viene sufriendo la pobreza, la marginación, la inseguridad. En tanto, el gobierno federal ha enviado militares y a la Gendarmería mexicana a las principales ciudades del estado. No es más que una muestra del miedo que tienen a la organización y al repudio del pueblo hacia ese uniforme que antes se creía daba seguridad a todos los mexicanos. Hoy sabemos que es el brazo ejecutor de la delincuencia y de todos los gobernantes que existen en nuestro país. Hoy tanto miedo tienen que han tapizado al estado de Guerrero de militares, de federales, para intimidar a las movilizaciones que día con día siguen creciendo en nuestro estado y en el país. Es mentira que estén llenando de gendarmes a Acapulco, a Chilpancingo, a todas las ciudades de Guerrero para protegernos de la delincuencia. Sabemos de antemano que lo están haciendo para reprimir la voz del pueblo. Estamos de vuelta aquí en nuestra discusión. El tema de Ayotzinapa me parece que destapa muchas otras cosas que vaya, tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con una cosa que nos ha llamado aquí en Periodistas de a Pie mucho la atención, que es el tema de las mineras, que obviamente se ven beneficiadas con todas estas reformas y que son las que operan o han operado en estas zonas tan difíciles a las que uno como periodista no podía entrar y como ciudadano común era muy difícil, pero las mineras siguieron desarrollando todo este tema, por ejemplo, en la zona de Cocula, con el proyecto de la Media Luna, en donde hace poco hubo un problema con el secuestro de personal de la mina, etcétera, ¿no? Me parece, y perdón, pero y por insistir en esto, que hay una relación en todos los hechos, ¿no? O sea, que no es fortuito, ¿no? Que nada de esto es fortuito. Nada más por retomar hace rato mi punto de lo que te decía de si es el presidente contra las cuerdas o no. Pues sí, el presidente concede a este periódico extranjero esta declaración, pero hoy le conceden $1,000 millones de créditos los ingleses para apoyar el tema de las reformas, ¿no? En el caso del petróleo. Entonces, ¿qué destapa Ayotzinapa, ¿no? ¿Qué nos deja ver más allá de todo el fervor social que hay por la indignación por los asesinatos? ¿Y qué más hay en el fondo? ¿Qué se está jugando? Bueno, pues es un poco difícil saber, ¿no? Uno puede tener ciertas hipótesis. Por supuesto, por ejemplo, lo que me comentaban es, hay intereses en realidad económicos mucho más poderosos, ¿no? En la zona. Sí, yo creo que uno de los temas más oscuros y menos reporteados en los medios es justamente la brutal extracción de riqueza que ha ocurrido en los últimos 15 años. Ya no nos vayamos a las épocas de la colonia, porque no, en realidad yo creo que las concesiones que ha habido en términos
a las empresas extranjeras, sobre todo en el área de minería, es brutal. ¿Cuántos? O sea, la pregunta que yo me parece que vale la pena hacer es, ¿cuántas toneladas de oro y otros metales y otros recursos naturales del país se han sacado en los últimos 15 años? Hemos construido, no sé, voy a decir una barbaridad, un Empire State con todo el oro que se ha salido. Bueno, se acabaron el cerro de San Pedro en 8 años, ¿no? Entonces, o en sea, efecto, a veces ese no es un tema que ocupe normalmente la atención de los medios, pero me parece, como proyecto de nación, sí me parece relevantísimo, y por supuesto que las mineras son transnacionales con una fortaleza y una capacidad de presión política y económica enorme. No son empresas chiquitas. En realidad, si se fijan, la estrategia de ellos es pasar prácticamente desapercibidos. Y en zonas imposibles. Y en zonas Congo, imposibles Colombia, de llegar, porque además son zonas marginadas, cuya geografía es de difícil acceso. En bueno, conflicto, ayer justo hablaba con un investigador para una cosa que estoy haciendo. Me decía que hay una media luna, qué bonito, una media luna de oro ahí en Guerrero, que empieza muy cerquita de Chilpancingo, sube, que es el área de Cocula, que es la segunda área de extracción de oro más importante del país en este momento, en Mezcala, perdón, que ya está en funcionamiento, sigue esta media luna hasta el área de Nuevo Balsas, que es lo que platicamos con justo con la minera Media Luna. Chilpancingo, o sea, en el área de Chilpancingo, me explicaba, es muy difícil que se pongan a extraer justo porque está muy cerca pues, de la capital del estado, lo cual traería muchos problemas, mucha oposición. En fin, no, lo que me decía es que las minas o estas empresas pues evalúan cuánto es lo que llaman gramaje, es decir, cuántos gramos de oro por tonelada, y cuánto les va a costar la parte de la negociación para empezar a trabajar. Entonces, en ese sentido, el área de Chilpancingo estaría, por lo menos ahora, excluido, en un alto costo, porque además tampoco tiene tanto gramaje, y estas dos áreas son como muy importantes. Juntas, estas dos áreas formarían la principal área de extracción de oro del país, es decir, Mezcala, que está a 1 hora de Iguala, donde se han dado como todos estos problemas de crimen organizado, etcétera, ¿no? Y el área de Nuevo Balsas, que empezaría a operar en los próximos años. No queda muy claro cuándo empezó, está todavía en el área, en la fase de exploración. Y esto, ¿de qué manera se vincula con todas estas digamos, estos temas que hemos estado discutiendo de ingobernabilidad, de ausencia del Estado en el territorio, crimen organizado, violación a derechos humanos? ¿Cómo se vincularía? Yo creo que es una relación súper compleja y que por supuesto se entrecruzan y entrelazan todos estos elementos, ¿no? A mí no me cabe duda que, por ejemplo, las concesiones o los territorios sobre los que están las concesiones mineras pues son prácticamente un territorio extranjero, ¿no? En la que verdaderamente, aunque están dentro del territorio nacional, bueno, pues no hay más poder que el de las transnacionales o sus filiales mexicanas, ¿no? Tienen guardias propios, tienen zonas propias, son terrenos a los que no pueden entrar ni siquiera los verdaderos poseedores, porque además entiendo que hay varios modelos, digo, no soy un experto en minería, pero hay varios modelos y supuestamente nada más te pagó el derecho a los legítimos propietarios para explotar el subsuelo. Te dejó todo arriba jodido porque pues no hay nada, no se puede cultivar nada, son zonas muy áridas, de difícil, y mientras tanto pues estamos extrayendo, te pago prácticamente nada y después dejo seco y contaminado todo, ¿no? Por supuesto que la dinámica de las fuerzas es compleja, debe estar el crimen organizado, por supuesto, la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de la gente, la pobreza, la marginación, ¿no? Yo creo que sí, y pues no es casual que en Guerrero no solamente se haya producido lo de Ayotzinapa, sino históricamente Guerrero ha sido una zona en la que la violencia por parte del Estado también hacia la población, pues ha sido una constante, ¿no? Es increíble porque además en términos de riquezas naturales, Guerrero es una zona con muchas riquezas naturales, solo que pues han sido extraídas y los habitantes de ahí no les ha tocado nada de esta riqueza, ¿no? Totalmente relegados. Yo me quedo nuevamente con este tema de lo de Ayotzinapa porque
cuando justo se empieza a cambiar todo el discurso sobre si los éxitos del gobierno, sobre el tema de la agenda política ahora con la elección que nos viene en unos meses, y seguimos, vamos rumbo a los 6 meses de lo que pasó en Ayotzinapa, ¿no? Con los estudiantes. ¿Cómo se evalúa ahorita, ¿no? ¿Cómo se ve? Tuvimos una marcha el pasado 26, mucho menor. Aparentemente parece que se está relegando el tema, pero por otro lado hay otros frentes abiertos, ¿no? A nivel internacional. Veíamos ayer las protestas en Londres durante la procesión del presidente Peña Nieto por la capital británica. Y pues ahí están, ¿no? Los 43 hasta allá y la indignación está por todas partes. Me parece que justo tenemos un México ahí como en distintas realidades, ¿no? En distintos niveles de percepción. Sí, como que por un lado pareciera que aquí se está pagando. Esa es una cosa que, que percibíamos algunos colegas, como quizás el movimiento por la reivindicación de derechos humanos más importante del, pues no sé, yo creo que de la última década. Tendría que ver con el caso Ayotzinapa, ¿no? O sea, estas manifestaciones multitudinarias, esta indignación, además esta creatividad volcada a decir queremos otro país, y de repente empiezan a pasar los meses, llegan las vacaciones de Navidad y todo el mundo se va de vacaciones y regresamos y todavía nadie despierta, ¿no? Como que ya se nos olvidó o ya... ¿Qué pasa ahí? La verdad es que no lo sé, pero evidentemente como periodista yo también aprecio eso, ¿no? Digo, puedo tener hipótesis y puedo pensar que quizás sea una de las características de la sociedad mexicana, que se cansa muy rápido de exigir sus derechos, ¿no? Quizás sea una de las características también que nos ha permitido pues tener la historia que tenemos, un pasado en el que hemos vivido diferentes periodos históricos en los que la opresión sobre la sociedad es brutal y bueno, llega a estallar de repente en algún momento y después a otra cosa, ¿no? Es decir, yo ahí pienso que en todo caso es un terreno que, bueno, ya sociólogos han abordado, pero me parece que a lo mejor o sea, yo no veo ahí, digamos, un poco un factor externo, es decir, el gobierno o alguien implantó una estrategia para desarticular el movimiento, pues no. A lo mejor ahí es una incapacidad de la sociedad mexicana para articular ese descontento y esa digamos, sensación de desamparo ante las violaciones de derechos humanos y las injusticias. ¿Por qué no sigue habiendo marchas tan enormes? ¿O por qué no hay marchas, por ejemplo, por los demás desaparecidos, ¿no? O sea, dentro de las cosas que se han dejado ver, que quedaron expuestas, el tema de la organización de las familias de los otros desaparecidos que llevan 500 y tantos, que están buscando 500 y tantas personas, y en dónde está todo ese eco, ¿no? Vamos a un corte, seguimos en su programa de Periodistas de a Pie, a través de Rompeviento, Internet por Televisión. Volvemos. Creo que la televisión está muy deteriorada. Siempre están como exagerando o inhibiendo las cosas, entonces uno nunca sabe si de verdad tiene validez. Las cosas que dicen tienen una razón de ser y es su propio interés. Ahí pues es como todo, pues hay cosas que te dicen ciertas y hay cosas que son falsas. Tienen que abrirse nuevos caminos en cuanto a la comunicación, ¿no? Necesitamos medios abiertos, constantes, comprometidos y expresivos. Rompeviento. Rompeviento, pero ¿a qué te refieres? Me suena como a una chamarra. Pues a un accesorio como de lluvia. Ay, pues yo no me imagino nada, pero yo quisiera saber qué cosa es para que yo aprenda. Pues que va a romper con todas las normas, que va a hablar de lo que es y de lo que no puede uno dejar pasar. Pues algo para atajar el viento, ¿no? Una especie de poner un hasta aquí. Me suena como
como un aire que se va a llevar todo. Rompevientos, pues con eso de que ahora está con el volcán, que para un lado, que para otro, que la ceniza se va, y total que a veces ya tiran y a veces no. Yo busco a mi hermano Tomás Vergara Hernández. Él fue secuestrado en Huitzuco el 5 de julio del 2012. Si me encuentro a mi hermano no lo voy a conocer. Son puros huesos los que hemos levantado. Yo recuerdo a mi hermano como era, gordito, sonriente, un medio rengo porque tenía una pata más corta. Así voy a recordar siempre a mi hermano. Un zapato de mujer. No buscamos quién hizo lo de mi hermano. No nos importa si hay justicia o no. Nosotros lo que queremos es nuestro familiar desaparecido, como esté, vivo o muerto. Yo creo va a haber grupos que no busquen en fosas, va a haber grupos que busquen en vida. Y eso sería maravilloso, rescatar gente con vida. Desgarradoras estas historias de los otros desaparecidos, los que hemos estado cubriendo Guerrero. Realmente yo tengo esta sensación de que cada que volvemos al terreno, híjole, se abre como otra dimensión y otra, y lo que ya es horrible se vuelve todavía más horrible y termina siendo una historia interminable, ¿no? Porque creo que es el rostro justo de todas estas cosas que estamos hablando y que a veces son muy abstractas. Pueden entender reformas, política, escenarios creados o que intentamos deducir como periodistas, pero cuando te topas con esto en el terreno, cuando esta es la realidad, cuando dices, bueno, ¿qué está pasando a consecuencia de? Y de repente volteas a la siguiente semana y hay 19 muertos en Iguala, híjole, pues a mí me queda una sensación de impotencia total, ¿no? A mí lo que me parece es que justamente parte de la chamba que tendríamos que hacer, y a veces lo hacemos y a veces no alcanzamos a cubrir, es justamente encontrar los elementos que permitan que la gente entienda y se explique a sí misma por qué lo de Ayotzinapa no es más que una expresión más brutal, terrible, desgarradora de una violencia que ha sido generalizada en todo el país y que además en Guerrero en particular viene desde hace muchísimos años, ¿no? Y que es endémica, ¿no? Y, sí, y que yo creo que hay exactamente lo que, más allá de que por supuesto hay muchos elementos que están en juego y que podemos ser parte, digamos, del entramado y de la explicación de un problema de violencia, creo que lo nuestro es justamente estar desmenuzando y mostrando, ¿no?, de una manera contundente cuáles son los factores que juegan y cómo se ha llegado a una situación así de brutal, ¿no? No sé, Lidia, ¿quieres reflexionar? Estamos un poco en shock porque realmente lo que les contamos, a veces yo me quedo con la sensación, no sé ustedes en MX, que nos quedamos súper cortos, ¿no? En este ejercicio del que tú hablas de cómo desmenuzamos la cosa para enseñársela a la gente, al final te queda súper corto. Esta pieza que hicimos para Al Jazeera, al final por cuestiones de espacio y como ellos mueven sus contenidos, pues nos dieron 1 minuto y medio, ¿no? Y es de una cosa que nosotros hemos proyectado, es una cosa de 15 minutos que mostrar lados como bien sensibles. Y te quedas ahí atrapado, ¿no? No, por ejemplo, digo, tú hablabas de los otros desaparecidos de Iguala, yo creo que es fundamental entender.
incluso aunque tengas muchas páginas, en el caso de, por ejemplo, de MX, pues te quedas corto. Por ejemplo, nosotros hicimos un texto en el que fuimos a visitar las casas y los cuartos de los desaparecidos, es decir, donde vivían las personas que desaparecieron, y contar algunas de las historias. Evidentemente, pues eso explica un pequeño, digamos, un pequeño universo, pero yo creo que justamente explicando y mostrando cómo es el cuarto de alguien que ya no vive ahí. Porque eso es mostrar la ausencia, ¿no? O sea, ¿qué tenía colgado en su cuarto, en las paredes de su cuarto? ¿Cómo era su cama? Es decir, es tratar de darle, y bueno, evidentemente no puede haber explicaciones totalizadoras. Yo creo que hay que ir a explicar, por eso decía desmenuzando, y ir explicando pequeñas realidades. Creo que es la manera en que podemos tratar de entender. Y sí, es brutal. Sí, muy, muy, muy difícil, ¿no? Bueno, yo tengo algo que decir al respecto. Yo creo que los periodistas mexicanos estamos muy, en estos momentos, obviamente volcados, porque el drama de los desaparecidos y los asesinados, y vámonos, los descuartizados, los desmembrados, los quemados, toda esta cuestión es brutal, es como un estado de shock. Ahorita que decías, es que cómo abordamos esta realidad es brutal, ¿no? Y tratamos de mostrar, por ejemplo, esto que platicas, demostrar qué hoyo negro, imposible de medir, deja una persona que desaparece o una persona que matan, que es asesinada. Pero perdón que regrese a este tema, seguimos como, nos está costando mucho trabajo, no podemos vincularlo, este estado de terror, con lo que está, ¿por qué sigue funcionando? ¿Por qué en otro país habría, habría algún tipo de mecanismo para detener esto? ¿Por qué nos funciona? ¿Por qué o a quién le funciona que un país esté así? Y se puede decir, bueno, es que puede haber un momento en que se debe detener esto, hay un momento en que será inviable, pero bueno, hay otros países en otros continentes y en este mismo continente que nos demuestran que el declive o la caída libre no tiene final. Entonces, ¿qué mecanismos permiten que un país continúe así en esta desbancada? Yo creo que es ahí donde los periodistas tendríamos o debemos, y no sé cómo, la verdad, no, ahí sí me considero que que simplemente esta inquietud que no podemos explicar o no podemos develar o desvelar cómo es que esta violencia y este horror que estamos viviendo y que nos tiene a todos hechos pomada, deberían ver luego, por ejemplo, las pláticas entre periodistas de que queda uno también destruido de conocer tanto dolor. ¿Cómo lo vinculamos con que este país siga funcionando y haya personas que se sigan enriqueciendo y que sea la 11ª economía del mundo y que tenga una cantidad enorme de millonarios, ¿no? Esa es la parte que yo creo que ahí tenemos un eslabón perdido. No sé ustedes qué piensan. Y dices algo bien interesante, ¿no? Este concepto ahí de caída libre, creo que de repente es algo que se genera entre la comunidad de periodistas. Pero yo también digo, realmente estamos en una caída libre, realmente hay como otro lado. ¿Tú cómo lo ves? ¿Hay esperanza, es decir, en esta parte? Bueno, nos toca hablar de yo eso. creo que, a ver, los periodistas y nuestra visión, al tener contacto con mucha frecuencia, con realidades brutales, por supuesto nos da una manera de ver al país. Yo creo que hay muchas maneras de ver al país. Yo pienso que el país tiene muchos problemas, gravísimos algunos. Y sin embargo, pienso, y eso lo podemos ver, constatar, este país funciona pese a las autoridades, pese a todos los obstáculos, porque es muy paradójico, hay una sociedad que también con una fuerza brutal para seguir haciendo cosas. O sea, hay chavos estudiando, hay gente creando, hay científicos haciendo su chamba, hay creadores haciendo música, hay gente escribiendo, es decir, es un país es una sociedad que también es muy paradójico, al mismo tiempo que tenemos encima una realidad brutal, pues tampoco se doblega. Y es muy curioso porque, en efecto,
Ahí hay que preguntarnos por qué es que toda esta energía y esta capacidad de movilización e indignación no tiene continuidad y no se articula. Pues yo creo que es una pregunta brutal, que es difícil que respondamos desde el periodismo, ¿no? Muy bien. Nacho Rodríguez Reina, director de MX, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Gracias por compartir y darnos un poco de esperanza en nuestras perspectivas. Un tema obligado para nosotros es el tema de la libertad de expresión, las agresiones a nuestro propio gremio. Y no podemos pasar por alto la situación de nuestro compañero Pedro Canché, quien sigue en prisión a pesar de una resolución en favor de un amparo. Y bueno, les dejamos este video para poder aportar un poco y no olvidar estas causas. Buenas noches. ¿Qué simboliza para ti estar en la cárcel? Simboliza una lucha de todos los periodistas en esta época en la que estamos viviendo nuestra propia Edad Media. Es increíble que en México apenas estemos viviendo nuestra Edad Media y haya pocos defensores de esta libertad, pero siempre las va a haber. No soy el primero ni el último. ¿Para ti qué es la libertad de expresión? La libertad es lo fundamental del ser humano. La libertad es igual que la vida. Cuando uno nace es libre y así tiene que ser. Nadie tiene que influir en las decisiones que uno tenga. Y sobre todo los periodistas que manejamos la libertad de expresión, en donde existe un estado parásito, un estado arcaico, está regresando de nuevo. Un mensaje a todos los periodistas de México: cuidado, es peligroso que el sistema esté como un monstruo agazapado y esté llevándose a cualquiera. Si no los someten por el dinero, por el poder, por convencimiento, por cualquier cosa, los van a someter por la represión. Y eso es lo peor que puede existir.